Bueno chicos, ahora procedemos al problema B, que también es de cinemática bidimensional. En pocas palabras, se trata de movimiento parabólico y se resuelve siguiendo más o menos el mismo pensamiento del problema anterior. Ok, aquí que nos comentan, dice un proyectil es lanzado horizontalmente con una velocidad de 20 metros por segundo desde lo alto de un edificio de 120 metros de altura. Calcule la distancia a la cual impacta el suelo, medida en referencia a la base del edificio, y calcule la velocidad de impacto del proyectil con el suelo. Aquí hay un error tipográfico, una disculpa. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a dibujar nuestra situación. Aquí tenemos nuestro sistema de referencia. Vamos a poner la partícula en su posición, que debe estar arriba del eje X. Recuerda que el eje X, siempre que tengamos el suelo de por medio, es decir, siempre que tu problema necesite el suelo como punto de referencia, siempre lo vas a hacer coincidir con el eje X. Por lo tanto, el edificio obviamente está acá para arriba, así, aproximadamente, y nuestra partícula está aquí. Por lo tanto, su posición inicial es 120 metros. Muy bien, nos dicen que se lanza horizontalmente. Es decir, su vector de velocidad está aproximadamente en esta dirección. Es horizontal. Por lo tanto, yo puedo escribir que la velocidad inicial es de 20 metros por segundo y el ángulo de la velocidad inicial es de 0 grados. Con esto, recuerda que lo que podemos hacer es obtener las componentes de la velocidad inicial en X y de la velocidad inicial en Y, las cuales si las calculas te va a dar lo siguiente: 20 metros por segundo y 0 metros por segundo. Y recuerda que estas dos cantidades son las que vamos a utilizar de ahora en adelante. Estas cosas ya no me interesan en lo absoluto. Muy bien, entonces, ¿cómo resuelvo primero la primera pregunta? Que dice la distancia a la cual impacta el suelo. El proyectil, obviamente, una vez que se lanza en esta dirección, lo que va a hacer es va a describir una parábola hasta que impacta con el suelo, aquí en su posición final. Y esta es la distancia o rango que se nos está pidiendo obtener. Muy bien, ¿cómo lo hallo? De la misma forma que hallamos el rango en el problema pasado. Lo que yo tengo que hacer es, primero que nada, calcular el tiempo. ¿Cuál será el tiempo de vuelo de la partícula? ¿Ok? Yo sé bien que esto no es una pregunta que te hacen en el problema, pero es una necesidad hallarlo para luego encontrar el rango. Entonces, ¿cómo hallo ese tiempo de vuelo? Muy sencillo, recuerda que en realidad el tiempo de vuelo que le toma a la partícula llegar desde aquí hasta acá es el mismo tiempo de vuelo que le toma a su proyección Y en caer desde aquí hasta acá. Entonces, ese es el problema que yo quiero contestarme. ¿Qué tiempo le toma a la proyección Y caer desde aquí hasta acá? Muy bien. Para ese problema en particular, ¿cuáles son mis datos? Yo tengo la posición inicial, que es 120 metros, porque es la altura del edificio. También tengo la posición final, que es 0 metros. Tengo la aceleración, que es menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Y obviamente también tengo la velocidad inicial, que es 0, es decir, parte del reposo. Como sabes, tenemos 4 datos y ya podemos empezar a calcular el tiempo. ¿Con qué ecuación? Con mi ecuación de posición. Sustituyo todo lo que conozco de esta forma. Y luego simplifico un poco la ecuación. Me va a quedar menos 4.9t cuadrada más 120 igual a 0. Y al resolver esta ecuación, te va a quedar lo siguiente. Permítame un momento. Nos va a quedar 4.94 segundos.
Muy bien, ese es el tiempo de vuelo. Entonces, ¿para qué me sirve ese tiempo de vuelo? Ok, recuerda que el rango es la distancia recorrida por la proyección X al avanzar desde aquí hasta acá. Es decir, al atravesar toda esta trayectoria hasta aquí. Muy bien, esa proyección en X, ¿con qué velocidad se mueve? Siempre se mueve con la velocidad, con esta velocidad constante, 20 metros por segundo. Por lo tanto, si yo multiplico esa velocidad por el tiempo total de vuelo, obtendré el rango. Me va a quedar 20 metros por segundo por 4.94 segundos y eso va a ser aproximadamente 99 metros. Entonces, esa es mi primera respuesta. Esa es la distancia a la cual impacta el proyectil medida en base a la base del edificio. Perfecto. Bueno, borramos el pizarrón. Hacemos otra vez así rapidito nuestro esquema. Ok. Recordemos las cantidades que hemos obtenido. Y ahora quiero calcular. Bueno, aquí nos faltan estas cantidades. Muy bien. Ahora quiero calcular la velocidad de impacto del proyectil con el suelo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, cuando el proyectil impacta el suelo, estamos hablando de una velocidad final. Pero esa velocidad final tiene también dos componentes. Así como la velocidad final, así como la velocidad inicial en este punto, esa velocidad inicial tiene dos componentes, su componente X de Y, asimismo la velocidad final aquí tiene dos componentes, la velocidad final en X y la velocidad final en Y. Si yo pudiera hallar estas dos velocidades, ya con el teorema de Pitágoras, yo podría obtener la velocidad final total de la cual estas dos son componentes. Entonces, si yo tengo que hallar estos dos valores. Bueno, el primero es muy sencillo, la velocidad final en X. La velocidad final en X es la misma que la velocidad inicial en X. Déjame te recuerdo por qué. La velocidad en X es la velocidad que es la que tiene la proyección en X, o sea, la que se mueve por esta sección, por el eje X. La sombra que la partícula real deja al pasar por el eje X. Esa sombra viaja con movimiento constante, recuerda, con velocidad constante. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad solo actúa, es decir, G, solo actúa sobre el eje Y, no actúa sobre el eje X. Por lo tanto, la proyección en X se mueve con velocidad constante. De tal forma que si su velocidad inicial era 20, también lo va a ser su velocidad final. La única que puede cambiar es la velocidad en Y. La velocidad inicial en Y fue 0 y vamos a calcular cuánto vale la velocidad final en Y. ¿Cómo? Con mi ecuación de aceleración. Recuerda que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y aquí tengo que añadir los subíndices Y y Y, porque estoy hablando de la velocidad final de Y y la velocidad inicial de la proyección Y. Muy bien, sustituimos. La aceleración recuerda que es menos 9.8, la aceleración de la gravedad. La velocidad final en Y es lo que quiero calcular. La velocidad inicial en Y es 0, de acuerdo a esto. Y el tiempo es el tiempo total de vuelo, que es esto. Muy bien. Luego despejamos la velocidad final en Y. Nos va a dar menos 9.8 por 4.94. Esto va a ser igual a menos 48.4 metros por segundo. ¿Por qué es negativa? Pues es muy fácil de saberlo. Cuando la partícula real impacta en el suelo, su proyección Y está viajando hacia abajo. Y recuerda que cuando una partícula se mueve hacia abajo, su velocidad es negativa. Por lo tanto, esta es la velocidad final en Y. La ponemos aquí. Vamos a borrar un poco el pizarrón. Esto ya no nos sirve. Y ahora bien, ya que yo he calculado la velocidad final en X y la velocidad final en Y, ya una vez que tengo esas dos cantidades, utilizo el teorema de Pitágoras
para calcular la velocidad final total. El teorema de Pitágoras. Por lo tanto, nos va a quedar de esta forma. Muy bien, vamos a resolver esta expresión. Y nos va a quedar 52.36 metros por segundo. Y esta es la velocidad de impacto del proyectil con el suelo. Entonces nuestras dos cantidades de interés es el rango o esta distancia y la velocidad final de impacto. Y problema resuelto.